Oremos. Padre Santo, dispón nuestra mente, dispón nuestro corazón, amadísimo Señor, y concédenos, Padre, ser edificados, animados, exhortados, afirmados y consolados a la luz de tu palabra. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dispón la mente y el corazón de todos los que están presentes y todos los que nos ven y escuchan por las redes sociales. Háblales también y ministra a sus vidas conforme a tu voluntad. Y dame tus palabras para que al enseñar tu palabra yo pueda enseñar lo que es justo y recto a tu pueblo. Quita, Señor, toda pereza y distracción, toda mala disposición de corazón, y haz que todos los que están presentes reciban tu palabra con avidez. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Timoteo, por favor, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 4, perdón, no 3 sino 4. El día de hoy, por la gracia de Dios, iniciaremos el estudio del capítulo 4. El domingo pasado culminamos el capítulo 3 y hoy, por la gracia de Dios, vamos a iniciar el estudio del capítulo 4. Así que vamos a considerar los primeros 5 versículos, vamos a leerlos. ¿Listos con sus Biblias en la mano? Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así la gloriosa palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Vamos a empezar a meditar en este capítulo, en estos versículos del 1 al 5 el día de hoy. La predicación lleva por título una clara advertencia del Espíritu Santo. Una clara advertencia del Espíritu Santo. El pasaje nos muestra 4 cosas. En primer lugar, en el versículo 1a. Recuerden que cuando digo 1a es hasta la primera coma. En el versículo 1a, en primer lugar, el Espíritu Santo advierte que algunos apostatarán de la fe. En segundo lugar, en los versículos 1b y versículo 2, todo el versículo 2, el Espíritu Santo nos muestra el cómo apostatarán de la fe. En el versículo 3, en tercer lugar, podemos ver las 2 falsas doctrinas que se enseñarán y creerán los apóstatas. Y en cuarto lugar, en el versículo 4 y 5, tenemos una refutación dada por Pablo a las 2 falsas doctrinas enseñadas. Leer es la alusión que Pablo hace al ministerio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu habla claramente, advierte claramente que algunos apostatarán de la fe. Es decir, el Espíritu revela las verdades de Dios al corazón y al entendimiento de los creyentes. Sin el Espíritu Santo no podemos entender las verdades de Dios. El Espíritu Santo tiene que revelarlas a nuestra mente y a nuestro corazón. Voy a mencionar solo 3 cosas de las muchas cosas que hace el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Este libro
es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No es producto del pensamiento y de la mente humana. Las Escrituras son inspiradas por Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice claramente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice el verso 17, para toda buena obra. Así que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo al pecador. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Así que el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo al pecador, no del vientre de la madre, sino del Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí tenemos claramente lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo cuando él vino a Cristo de noche. Le dijo: si no nacieres de agua y de Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo era un religioso y conocía la ley, era principal entre los judíos. Sin embargo, no había nacido de nuevo, era inconverso, no tenía vida espiritual. Y por eso Cristo dice: si no nacieres de agua y de Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo a una persona. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ahí en San Juan, capítulo 16, verso 13 dice, San Juan 16, verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, haciendo referencia al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí Juan del Espíritu Santo? Que no hablará por su propia cuenta, sino que nos guiará a toda verdad, porque nos hace saber lo que el Padre quiere que sepamos. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor nos hace saber todas las cosas que han de venir. Amados hermanos, esas son las tres cosas que les dije que miraríamos brevemente acerca del ministerio del Espíritu Santo, de las muchas que Él hace. En consecuencia, teniendo en cuenta este último pasaje de San Juan 16, 13, como el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos advierte claramente del pecado y de la apostasía que vendrá, de todo lo que ha de venir en el futuro, entonces nuestro pasaje inicia diciendo, ¿qué dice nuestro pasaje en 1 Timoteo 4:1? ¿Cómo inicia diciendo? Nuestro pasaje inicia con un pero. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Este pero con el que inicia el versículo 1 es un conector de texto, lo que indica que lo que Pablo va a decir tiene relación con el capítulo anterior, es decir, con el capítulo 3. En razón de esto, el capítulo 3 no es aislado del capítulo 4, sino que tiene relación. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo al final del capítulo 3? Que fue lo que vimos el domingo pasado. En el verso 16 del capítulo 3, Pablo dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso fue lo que acaba de decir Pablo antes de iniciar el capítulo 4. Entonces, el Espíritu Santo dice, pero algunos, dice claramente, apostatarán de la fe en los últimos tiempos. Que algunos de los hombres, dice el Espíritu Santo, que han creído en el ministerio o en el misterio de la fe, es lo que va a decir Pablo a través del Espíritu Santo, que algunos de los hombres que han creído en el misterio de la fe, es decir, en el Dios que fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, apostatarán de la fe, dejarán de creer esas verdades de la fe cristiana, esas verdades esenciales del Evangelio, y abrazarán doctrinas de demonios. Es lo que comunica el Espíritu Santo. Por eso el capítulo 4 tiene relación con el 3. Los que abrazarán, los que apostatarán de la fe, se refiere a la fe que Pablo acaba de mencionar, del misterio de la piedad, de aquel Dios que fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Los que creyeron eso, algunos, no todos, apostatarán de la fe y abrazarán doctrinas de demonios. ¿Qué significan los últimos tiempos que Pablo menciona en el versículo 1? Porque él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Cuando dice que últimos tiempos, no hace referencia exclusiva al tiempo final de las cosas, cuando Cristo regrese, a los días inmediatos antes de que Cristo regrese, sino que hace referencia a un gran periodo de tiempo que abarca desde la primera venida hasta el día de la segunda venida de Cristo. A eso hace referencia Pablo cuando dice en los últimos tiempos. O sea que durante ese periodo, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, habrán muchos que apostatarán de la fe. No todos, muchos apostatarán de la fe. Porque es un periodo largo, no se refiere a los últimos días exclusivamente, sino al periodo que comprende de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Para confirmar esto, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos claramente que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y los postreros días entonces toman lugar desde que Cristo vino al mundo hasta el día que Él regrese. Él nos está hablando y está hablando a la iglesia y está llamando a sus escogidos. Y durante ese periodo muchos apostatarán, dice claramente el Espíritu Santo de Dios. Ahora miren lo que dice Primera de Pedro 1, 19 al 20. Primera de Pedro 1, 19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de Cristo como el cordero inmolado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo? En los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde el día que Él nació, comienzan a contar los postreros tiempos, los últimos días, hasta el día que Él regrese. Y en Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así que todo coordina perfectamente con lo que Pablo está diciendo aquí en 1 de Timoteo 4:1. Aquí en 1 de Juan 2:18 dice, hijito, ya es el último tiempo. ¿Y cuánto hace que Pablo dijo eso? Cerca de 2000 años está diciendo que es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, muchos que apostatan de la fe, que enseñan falsas doctrinas. O sea, que durante todo ese tiempo el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe en estos postreros tiempos. Ahora bien, ¿qué significa apostatar de la fe? ¿Qué significa apostatar de la fe? Apostatar de la fe significa apartarse de las verdades del Evangelio que en un momento dado algunos profesaban creer y por las cuales dirigían sus vidas. Significa apartarse definitivamente de la doctrina ortodoxa cristiana y abrazar otra para nunca más volver. Escúchenlo bien, apartarse, abrazar otra doctrina para nunca más volver a la doctrina ortodoxa cristiana que la iglesia ha creído y que Cristo enseñó. John MacArthur dice, abro comillas, se trata de cristianos, haciendo referencia a los apóstolas, dice, se trata de cristianos nominales o de profesión que se asocian o reúnen con verdaderos cristianos y luego desertan creyendo mentiras y engaños, revelándose así su verdadera naturaleza de inconversos. Cierro comillas. Eso es lo que dice el gran predicador John MacArthur. En otras palabras, los apóstatas son cristianos aparentes que tienen conocimiento intelectual de las doctrinas de la fe, conocimiento intelectual de las doctrinas de la fe, que tienen un cambio aparente y externo, pero que en realidad no han nacido del Espíritu. En consecuencia, tarde o temprano se apartarán de la fe, abrazando doctrinas extrañas y nunca más volverán a la verdadera fe. No se trata de cristianos verdaderos, escúchenlo bien, no se trata, los apóstatas no se tratan de cristianos verdaderos, porque ningún verdadero cristiano apostatará. Un cristiano verdadero no pierde la salvación. Se puede apartar de la iglesia o descarriar por un poco de tiempo, pero tarde o temprano vuelve al redil porque se arrepiente. Nunca se extinguió su fe porque el Espíritu Santo lo había sellado como propiedad de Dios. En consecuencia, nunca dejó de ser hijo, así haya estado por allá revolcándose en el mundo. Como pasó con el hijo pródigo, que se fue de la casa de su padre y malgastó su vida y gastó todos sus bienes. Y cuando estuvo en una situación que estaba comiendo comida para cerdos, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Él nunca dejó de ser hijo, porque era hijo de Dios. En cambio, los apóstatas se apartan y nunca vuelven porque nunca fueron hijos. ¿Me hice entender? El apóstata es aquel que, conociendo la verdad del Evangelio, poco a poco y deliberadamente se aparta de ella, no se arrepiente y nunca más vuelve a ella porque escucha y abraza doctrinas de demonios. Es como aquel barco que está amarrado al muelle, pero que le quitan el ancla o el amarre, y el barco comienza poco a poco por el vaivén de las olas a alejarse del muelle, de la playa. Imperceptiblemente comienza a alejarse, hasta que poco a poco ya se va retirando
y se va retirando a tal punto que cuando ya se da cuenta, está sin poder volver a la playa. Así pasa con los apóstatas. Poco a poco dejan de asistir a la iglesia. Poco a poco dejan de ir creyendo las cosas que se enseñan y comienzan a prestar oído a otras cosas. Y se van alejando de manera sutil e imperceptible de las verdades de Dios. Y el mundo y las filosofías del mundo y su propio pecado y su propia grandeza los va envolviendo hasta que se van encegueciendo y se van encegueciendo y no sienten dolor ni deseo de volver a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nunca habían creído de verdad, porque nunca fueron hijos realmente. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice así la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En el último tiempo, de en medio de la iglesia verdadera, surgen anticristos. Noten lo que dice el verso 19. Salieron de nosotros, haciendo referencia a los anticristos que surgirán en los últimos tiempos, de los muchos anticristos que surgirán en los últimos tiempos. Dice, salieron de nosotros, es del seno de la iglesia que salen, de los que escuchan el evangelio, de los que una vez se congregaron, de los que una vez cantaron himnos. Salieron de nosotros, pero ¿por qué salieron? Porque no eran de nosotros, nunca habían nacido del Espíritu. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Si hubiesen nacido de nuevo, si hubiesen sido hijos verdaderos, allí estarían unidos a Cristo, porque el que está en Cristo, nadie lo arrebata de su mano. Pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo anhelo de lo profundo de mi corazón que todos los que vienen a esta iglesia y escuchan el evangelio de la gracia de Dios, sean realmente de Dios, que sean nacidos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, porque si no es así, tarde o temprano, ¿qué pasará con ellos? Se apartarán, se alejarán, como se aleja el barco cuando se le suelta las amarras. Hermanos, noten lo que dice Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Bueno, como Segunda de Juan no tiene un capítulo, yo digo 1:9 para hacer la referencia. Segunda de Juan, verso 9 dice: cualquiera que se extravía, escúchenlo bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está la respuesta. ¿Por qué algunos no perseveran en la doctrina de Cristo? Porque no tienen al Hijo ni al Padre morando en su corazón. Simplemente son oyentes, simpatizantes, conocen intelectualmente las doctrinas, pero no tienen realmente al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. No han nacido del Espíritu. El rey Amasías de Judá fue un apóstata. Yo quiero mirar ese ejemplo el día de hoy. El rey Amasías, en segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 y 2, mire lo que dice. Este fue un apóstata. Dice segundo libro de Crónicas 25, 1 al 2 lo siguiente: de 25 años era Amasías. Escuchen bien, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán,
de Jerusalén. Y escuchen lo que dice el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es posible hacer cosas rectas a los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Tremendo, ¿no les parece? Es posible venir a la iglesia, cantar himnos, leer la Biblia y orar, pero no hacerlo de perfecto corazón. Amasías cumplió con las normas externas de la ley de Dios y aparentaba ser un verdadero creyente, pero su corazón no era recto para con Dios. Al final de su vida mostró que no lo era. Se convirtió en un apóstata, es decir, se apartó de Dios. Observen lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 25, versículos 14 al 16. Segundo de Crónicas 25, 14 al 16 dice: Amasías, los pongo en contexto, Amasías va a una guerra, le pide a Dios que le dé la victoria sobre los edomitas. Y mire lo que pasa. Y volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Mire la insensatez de un rey. Hacía lo recto ante los ojos de Dios. Aparentemente creía en Jehová. Fue a la guerra con los edomitas. Dios le dio el triunfo sobre los edomitas. Sin embargo, se trajo los ídolos de los edomitas y los puso en su palacio y los adoró, dándole la gloria y la honra a los ídolos como si ellos fueran los que le hubiesen dado el triunfo. ¡Qué insensatez la de este rey! Y el Espíritu Santo al final de sus días dijo de Amasías lo siguiente en el versículo 27. Vea, ¿qué dijo en el verso 27? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, ¿escucharon eso? Desde el tiempo en que Amasías se apartó, es decir, se apostató, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido de a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. ¿Cómo terminó este rey? Apostatando, apartado de Dios y muerto como un impío. Del cual la Escritura dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová por un tiempo, pero no de perfecto corazón. Eso nos habla de la depravación total del hombre. Si Dios no interviene realmente por su gracia y misericordia en nuestra vida, en nuestro corazón y nos da vida, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Hermanos, la apostasía solo puede ser cometida por personas que creen ser creyentes y que conocen y cumplen en cierta manera con las normas externas de la fe cristiana, pero que sus corazones no han sido regenerados realmente por el Espíritu Santo de Dios. Fácilmente puede uno ser engañado por una persona así, que cree que es hija de Dios, pero realmente no lo es. Judas Iscariote es el mejor ejemplo de lo que es un apóstata en el Nuevo Testamento. Judas Iscariote caminó con el Salvador durante 3 años, escuchó sus enseñanzas, aprendió sus doctrinas, presenció sus milagros y hasta pudo hacer milagros en el nombre del Señor Jesús, porque él estuvo con los 70 que fueron enviados por el Señor a predicar el Evangelio.
Y al regresar, los que fueron enviados le decían al Señor: aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Contentos los que habían ido, entre ellos iba Judas. Cristo les dice a los 70: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que es posible echar demonios y gozarnos y alegrarnos y estar contentos con eso. Pero ¿qué dice Cristo? Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, regocíjense de que realmente han nacido del Espíritu, que son personas nuevas en Cristo. Porque el que ha nacido del Espíritu es porque está inscrito en el libro de la vida del Cordero. En consecuencia, el hecho de hacer milagros en el nombre de Jesús e incluso de poder reprender un espíritu maligno no es garantía de ser regenerado, ya que el Señor Jesucristo nos enseña que al final del día del gran juicio, muchos le dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre hicimos milagros? ¿En tu nombre echamos demonios? Y el Señor les contestará en Mateo capítulo 22, Mateo 7, 22 al 23. Lean conmigo. Muchos me dirán, Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán, no pocos, dice muchos, es lo más interesante. ¿Qué dice Pablo? Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué dice aquí? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, está hablando Cristo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, aunque le llamaron Señor, echaron fuera demonios e hicieron milagros en su nombre, no le reconocieron como tal. Se alejaron de la doctrina bíblica y por lo tanto son considerados apóstatas, esperándoles la condenación eterna. Así que fácilmente podemos ser engañados por los apóstatas que abrazan doctrinas de demonios, que se apartan de la verdad del Evangelio. No por el hecho de que alguien haga un milagro o eche fuera un demonio o haga milagros espectaculares significa que esa persona es de Dios. Himeneo y Alejandro, ahí en Primera de Timoteo, en la carta que estamos estudiando, fueron otros apóstatas. Eran miembros de la iglesia de Éfeso, la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, pero se apartaron en pos de doctrinas erróneas, comenzando a enseñar doctrinas que se alejaban de la enseñanza del verdadero evangelio de la gracia, enseñando legalismo y genealogías interminables, creyéndose en maestros de la ley sin entender lo que leían ni lo que decían. Y escuchen lo que Pablo le recomienda a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 1, echándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De esos algunos ya habían naufragado, se habían apartado, se habían hundido, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí están el ejemplo de otros apóstatas que conocieron la verdad, pero poco a poco comenzaron a dividir la iglesia enseñando doctrinas que no eran las correctas, doctrinas que iban en contra del evangelio de la gracia de Dios, queridos hermanos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, porque hoy solo vamos a considerar 2 puntos de la enseñanza, hermanos, de los 4 puntos que les dije al principio. Solo vamos a considerar 2 puntos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: el cómo apostatarán algunos de la fe. Versículos 1b y versículo 2. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, aquí es claro lo que dice el apóstol. ¿Cómo apostatarán de la fe algunos? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada hacen esas cosas. Y quiero advertirles de algo, hermanos. Así como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la apostasía también viene porque algunos comienzan a oír espíritus engañadores y doctrinas de demonios disfrazadas de cristianismo. Ustedes saben claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también la apostasía y la incredulidad viene por el oír doctrinas de demonios disfrazadas de cristianismo. Hay muchos cristianos que no están conformes con lo que la Biblia dice en cuestiones de fe y conducta, y quieren oír y leer y experimentar cosas nuevas, ser tumbados, temblar, un poconón de cosas quieren experimentar, no están contentos con lo que la Biblia enseña en cuestiones de fe y conducta. Y esto es peligroso, hermanos, porque fácilmente podemos estar escuchando, leyendo o viendo videos de falsos maestros, inspirados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y mucho más en este tiempo de tanta circulación de información por las redes sociales, donde muchas mentiras e ideologías son disfrazadas de verdad y proclamadas a los cuatro vientos como si fueran la verdad. Por las redes sociales circula toda clase de información. Y si tú y yo no estamos fundamentados en la verdad de Dios, fácilmente podemos ser envueltos por esas filosofías, por esas enseñanzas, por esas cosas espectaculares y comenzar poco a poco a ir apartándonos de la fe y creer cosas que la iglesia nunca ha creído. Por eso es tan importante conocer la historia. ¿Qué es lo que ha creído la iglesia desde el comienzo que inició? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que debemos tener arraigadas en nuestra mente y corazón para no dejarnos desviar por el error? Si no tenemos conocimiento de la historia del cristianismo, cualquier doctrina que nos presente será novedosa y muy atractiva. Y como la gente tiene comezón de oír, pues cualquier cosa quiere escuchar y se deja deslizar fácilmente por estas enseñanzas que aparentemente parecen verdad. La palabra escuchando, que menciona Pablo ahí, escuchando, en el original griego da la idea de sostener la mente, prestar plena atención con la intención de adherirse. Eso da a entender esa palabra escuchando. No es un escuchar ligero, sino es con la idea de sostener la mente en lo que está escuchando, prestar plena atención con la intención de adherirse a lo que está escuchando. Queridos hermanos, así como lo oyen y lo leen en el texto sagrado, hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así dice la Escritura, así como lo leen, así como lo oyen. Hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores son los maestros del error que enseñan doctrinas inspiradas por los demonios para engañar y desviar a los hombres de la verdad. En Génesis 3, versículos 1 al 6 tenemos un ejemplo de esto. De prestar atención, de escuchar lo que no debemos escuchar. En Génesis 3 del 1 al 6 dice: pero la serpiente, hablando de Satanás, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, comenzó a hablar con la mujer, le entabló conversación: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, mujer? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La mujer entabla conversación con Satanás. Una conversación aparentemente inocente, pero que le puso algo de zancadilla para que la mujer comenzara a soltar la lengua. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Negó lo que Dios había dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de que escucha esto que le enseña Satanás, donde dice que no va a morir, sino que ella va a ser igual que Dios al comer del árbol, ella dice: no, Dios nos está engañando, nos está haciendo triquiñuela. En consecuencia, esto que me está diciendo la serpiente es verdad, mucho más atractivo. Voy a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren lo que pensó la mujer. Verso 6. Y vio la mujer, después de que lo que le planteó Satanás, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquello que era malo para comer, ahora ella lo ve bueno. ¿Por qué? Porque le cambió el chip con su enseñanza a Satanás. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y para qué más? El que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó por prestarle oído a doctrinas extrañas y dejar de creer la doctrina de Dios que le decía que si comía moriría? Pues vino la desgracia a sus vidas. Vino la desgracia a sus vidas y a toda la humanidad. Vino la muerte, vino el pecado, vino el dolor. Vino la desgracia. ¿Por qué? Porque prestaron oído, prestaron atención. Porque el texto dice: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En 2 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4 dice, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos, y apartarán, escuchen eso, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué algunos se apartan? Porque comienzan a escuchar ¿qué? Doctrinas de demonios, a maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias, que tienen su conciencia cauterizada y que aparentan piedad pero no la tienen. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a dejar de creer en la fe que una vez recibieron, en el Dios que fue manifestado en carne, que fue predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32 dice, Hechos 20, 29 al 32, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice Pablo aquí en su despedida en Mileto, que después de su partida él sabe que entrarán en medio de ellos lobos rapaces. Esos lobos rapaces vienen disfrazados de oveja y no perdonarán al rebaño. Un lobo, cuando se le pone una oveja de frente, le hace el viaje y empieza a llevársela por sus dientes para devorarla. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. Así que se levantarán apóstatas, se apartarán, comenzarán a obrar incorrectamente. Por eso es que Pablo dice que debemos estar encomendados a la palabra de Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Tenemos que estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Si nos enseñan algo que no esté en la palabra de Dios, en su contexto, ¿no? Tenemos que creer lo que está en su contexto, porque muchos le citan a uno la palabra de Dios descontextualizada, como Satanás se la citó al Señor Jesucristo, descontextualizada. Solo la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente, hablando de los apóstatas, de los que se apartan. 2 de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está nuevamente bien claro lo que pasará en los últimos tiempos. Así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, también se levantarán falsos maestros en los últimos tiempos que introducirán encubiertamente herejías, mentiras religiosas, destruyendo y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo que más me parece impactante es lo que dice el verso 2. Y muchos, no pocos, muchos seguirán sus mentiras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero hay una advertencia para estos que hacen eso. Dice que por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los tales serán condenados duramente. Alguien dijo, creo que fue John MacArthur, que el lugar más duro del infierno está reservado para los apóstatas. La parte más caliente del infierno está reservado para los apóstatas. Y tiene razón. Pablo dice en nuestro texto de estudio que el modus operandi de estos falsos maestros, inspirados por los demonios, es la hipocresía y la mentira. Noten lo que dice nuestro texto allá en 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, o que tienen la conciencia cauterizada. Así que el modus operandi de estos falsos maestros, de estos apóstatas, es ¿qué cosa? La hipocresía y la mentira. Hipocresía y mentira significa, escúchenlo bien, hipocresía y mentira significa que los maestros del error ocultan la falsedad con capa de verdad y de sinceridad, introduciendo el veneno de la mentira, aparentando que dicen la verdad y que buscan el bien de los que los oyen. En otras palabras, estos espíritus engañadores son hombres que se disfrazan de piedad y de ángeles de luz. Son hombres perversos que con gran habilidad emplean con astucia las artimañas del error. En Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está, la hipocresía y la mentira, disfrazados como si fueran verdaderos siervos de Dios, pero son falsos. En 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice, 2 de Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Así que Satanás se disfraza como ángel de luz a través de sus apóstoles falsos, de sus siervos falsos. Y en Romanos 16, 17 y 18, vayan conmigo allá, Romanos 16, 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí está claro lo que hacen ellos. Con suaves palabras, hablan muy suave, muy queridos, muy carismáticos. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Claramente el Espíritu habla, ¿sí o no, hermanos?, de los falsos maestros, de los espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Y Pablo dice en nuestro texto que estos falsos maestros de error actúan así porque tienen la conciencia cauterizada, a causa del pecado, de la hipocresía y la mentira que practican. Cuando uno practica el pecado, su conciencia se va cauterizando y después ya usted no siente vergüenza ni se sonroja por pecar. Su conciencia se va volviendo insensible, es decir, encallecida a tal punto que ya no les acusa, porque se endurece por la práctica del engaño de pecado en sus vidas. Yo recuerdo, y esto es un ejemplo, yo fui criado en el campo. Mi papá me llevaba a echar machete y me ponía a echar machete, y como mis manos no tenían callos, me ardía y me salían ampollas. Pero él volvía y me llevaba, y volvía a arderme y me salían ampollas. Y en la medida que iba echando machete ya me salían menos ampollas y me ardía menos y me dolía menos las manos, hasta que cogía callo aquí en la mano y ya echaba machete y no me salían ampollas ni me dolía. Así pasa con los hipócritas y los mentirosos, con los falsos que tienen la conciencia cauterizada. Practican cometen un pecado y como no pasó nada, lo siguen cometiendo. Y poco a poco su conciencia se va endureciendo, se va encalleciendo. Y ya no les duele pecar, al principio les duele, pero siguen practicando el pecado. Y ya no les duele pecar con el tiempo y les da lo mismo 8 que 80 pecar. Y eso es lo que pasa con estos. La hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, actúan así para engañar y sacar provecho de las personas a las cuales enseñan. Hermanos, la conciencia es algo que debemos mantener sensible cada día. Y para mantener sensible nuestra conciencia, es menester que cuando usted peque, inmediatamente se arrepienta, le pida perdón a Dios y no deje eso para después. Porque la Biblia dice, como Dios no ejecuta sentencia sobre la maldad del hombre tan pronto la comete, el corazón del hombre se va disponiendo para seguir pecando. Como no me pasó nada, entonces sigámoslo haciendo. Entonces, hay que mantener sensible nuestra conciencia. ¿Cómo? A través de la lectura sincera de la palabra de Dios, a través de la oración sincera a nuestro Dios y a través de confesar nuestro pecado cada vez que cometamos pecado. Si el Espíritu de Dios está en usted, cuando usted peca, usted no puede estar tranquilo ni contento. Su conciencia no lo deja estar en paz, porque el Espíritu Santo le carcome su conciencia y le dice, eso que hizo es incorrecto. Y si es un hijo de Dios, pide perdón, se arrepiente y se aparta de ese pecado. Eso es lo que el Señor quiere. Así que con esto termino la enseñanza del día de hoy. Cuán agradecidos, hermanos, debemos estar con Dios
porque los verdaderos creyentes nunca apostatarán de la fe. Nunca nos apartaremos de Dios, porque Dios es el que en nosotros persevera, para que nosotros sigamos con la chispa de la fe encendida, para no apartarnos de la fe. El hecho, en segundo lugar, el hecho de que Cristo nos preserve hasta el fin, y decir, como yo no pierdo la salvación, eso no debe llevarnos a descuidarnos en nuestra salvación. Por el contrario, si yo tengo el Espíritu Santo y Él es el que me preserva hasta el fin, yo debo estar ocupado en mi salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y debemos tener en cuenta las palabras del escritor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 2, verso 1, él dijo, Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mantener la conciencia sensible implica atender con atención y estar diligentes a poner en práctica las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor nos advierte para que dejemos de pecar y vivamos conforme a su santa y perfecta voluntad, queridos hermanos. El próximo domingo continuaremos con la exposición de los dos siguientes puntos de este pasaje. Les pido el favor que se coloquen de pie y vamos a orar al Señor. Y espero hayan sido edificados en esta mañana por la exposición de la palabra de Dios. Que estén atentos sus oídos a la voz de Él, porque el Espíritu habla claramente. Examínese, pídale a Dios que ponga en usted ese querer como ese hacer para apartarse del mal y vivir conforme a su voluntad. Mi buen Dios, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Que el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Padre, manténnos firmes en la fe, creyendo el sencillo y el glorioso evangelio que nos fue dado. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Ese sencillo evangelio que nos habla de la gran obra que tú hiciste en favor de nosotros en la cruz, y el cual debemos abrazar con todo nuestro corazón y creerlo hasta el final de nuestros días, porque el que en ti cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Y gracias, Padre Santo, por advertirnos, para que nosotros no nos descuidemos, sino que mantengamos sensible nuestra conciencia para que no se nos encallezca por la práctica y el engaño del pecado. Te lo pedimos, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado. Dios lo lleve en su paz.